Hola a todas y todos, bienvenidos a este primer módulo del diplomado sobre responsabilidad social con enfoque en derechos humanos. Hoy vamos a tratar el tema de la aplicabilidad de la responsabilidad social a las organizaciones. Como todos sabemos, normalmente las organizaciones, ya sea empresas, organizaciones del sector, del tercer sector o de las organizaciones de la sociedad civil, así como algunas instituciones del sector público, tienen estrategias de operaciones, estrategias algunas de negocios y otras estrategias simplemente planes operativos que cada año tienen que implementar para poder lograr alcanzar los objetivos estratégicos de su organización. La responsabilidad social ha sido vista como un tema exclusivo de las empresas del sector privado. Sin embargo, a partir de la ISO 26000, nosotros podemos darnos cuenta que ya contamos con una definición que aplica para las organizaciones y empresas de todos los sectores y de todos los tamaños. Por tanto, es muy importante que logremos identificar de qué manera nosotros vamos a incorporar la responsabilidad social a nuestra organización. Las organizaciones normalmente centran sus estrategias en la dimensión económica. Sin embargo, para lograr la sostenibilidad del negocio o la sostenibilidad de la razón de ser de las organizaciones, es necesario considerar las otras dos dimensiones del desarrollo sostenible, y son la dimensión ambiental y la dimensión social. Y ese es el planteamiento de la ISO 26000 para incorporar la RS a la organización. Generalmente las estrategias ambientales o las estrategias sociales, dependiendo de la naturaleza de la organización, están aisladas de la estrategia económica. Entonces, la ISO 26000 como guía de la responsabilidad social nos plantea que nosotros debemos empezar a identificar los diferentes elementos que se requieren para poder comenzar a gestionar responsabilidad social o gestionar sostenibilidad. Esto nos plantea la necesidad de definir ciertos pasos que se van a abordar en este módulo para poder comprender cómo poco a poco podemos ir avanzando en esa aplicación de la responsabilidad social a nuestra organización. Iniciar con la aplicación de la responsabilidad social nos lleva a tener que alinear la estrategia de responsabilidad social a nuestra estrategia del negocio. Esto se hace a partir de la definición de ciertos indicadores o una línea de base que nos pueda orientar por dónde podemos iniciar. El objetivo al final será poder contar con una estrategia de sostenibilidad o de triple utilidad, que es el modelo que idealmente las organizaciones deberían buscar para poder lograr ser sostenibles en el tiempo y poder cumplir con ese objetivo de la responsabilidad social que plantea la ISO, que es la contribución de todas y todos al desarrollo sostenible. Para iniciar con la aplicación de la ISO 26000 a la organización, nosotros necesitamos algunas herramientas que nos pueden servir para identificar indicadores que nos aseguren que vamos por el camino correcto. Existen algunas herramientas como Indicarse y como GRI o Global Reporting Initiative o GRI, que facilitan la integración de la responsabilidad social o de la gestión de la sostenibilidad a las organizaciones. Sin embargo, en este módulo lo que vamos a hacer es un mapeo de partes interesadas que implica la identificación de los diferentes stakeholders o grupos de interés con los que la organización tiene alguna relación o pudiese llegar a tener alguna relación. Vamos a hacer también una identificación de las partes interesadas o de los grupos de interés a lo largo de la cadena de valor de la organización, y también vamos a abordar el tema de materialidad. Es muy importante darnos cuenta que en este proceso la consideración o la integración de las partes interesadas en las diferentes etapas del proceso de aplicación de la responsabilidad social es muy importante. Por eso es indispensable realizar un mapeo o una identificación de estas partes interesadas para poder identificar también
cuál es el nivel de importancia que ellas tienen para la organización y potencialmente hacer un análisis de criticidad. Cuando nosotros hemos logrado hacer una identificación de esos indicadores de responsabilidad social, es importante también considerar la construcción de un plan de acción o un plan de mejora. Esto se hace para poder arrancar de inmediato con aquellas acciones que pueden ser tal vez muy pequeñas o tal vez pueden ser consideradas con menor importancia, pero de alguna manera nos aseguran que vamos iniciando el camino correcto. Este plan de acción va a contener indicadores que nosotros vamos a seleccionar y vamos a integrar a nuestros objetivos cotidianos, periódicos dentro de la organización. Lo importante de esto es que vamos a poder ir monitoreando el avance para nosotros poder decir si realmente lo que nos planteamos fue ejecutable o no. Pero como la responsabilidad social tampoco es una camisa de fuerza, sino que implica cierta voluntariedad y además el contar con algunos elementos que nos faciliten su aplicación y no significar un estrés para la organización, entonces lo que hacemos es ir construyendo a la par de esas dificultades que pueden haber sido identificadas a lo largo de la implementación de nuestro plan para poder desarrollarlas en el siguiente ciclo. Para las empresas y para las organizaciones que no son del tercer sector o que no son del sector de la sociedad civil, normalmente el modelo de gestión que se plantea es de 1 año. Esto va alineado a la estrategia de las operaciones de la organización, pero también al final nuestro modelo de gestión va a proponer la elaboración de reportes de sostenibilidad o reportes de avance, esto dependiendo en el marco de cuál iniciativa o cuál organización la empresa o la organización misma, valga la redundancia, tiene que reportar. Los reportes de sostenibilidad o los reportes de avance, y en el caso de los COP de Pacto Global, son muy importantes porque nos permiten validar, una vez pasado 1 año de implementación de la responsabilidad social, validar qué actividades y qué acciones la empresa ha desarrollado de manera efectiva con las partes interesadas, con el medio ambiente y también en los temas socioeconómicos. Entonces, los reportes de sostenibilidad se convierten en un mecanismo de validación con partes interesadas de cómo la empresa ha logrado aplicar la responsabilidad social. Sabemos que las empresas y las organizaciones de los diferentes sectores, así como los individuos, generamos impactos en la dimensión social, económica y ambiental. Pero centrándonos en la propuesta de la ISO 26000, debemos tener claro que gestionar la responsabilidad social es importante para poder aclarar en qué lugar está la empresa o está la organización con respecto a estos impactos. Hablar de la gestión de impactos de la responsabilidad social implica no solo considerar los impactos negativos, implica también considerar los impactos positivos, pero algo más importante, la generación de valor, un valor que debe ser compartido con la sociedad. Y por eso que es importante que las empresas y las organizaciones de los diferentes sectores comiencen el camino de la responsabilidad social poco a poco, en la medida de sus posibilidades, para poder lograr identificar su rol, la importancia de este, que al final es lo que todos perseguimos y es la contribución al desarrollo sostenible. Es importante mencionar que la incorporación de la responsabilidad social a la organización se hace desde una perspectiva estratégica y por eso es indispensable partir del análisis y el alineamiento de la misión de la organización al tema de responsabilidad social. En este ejercicio vamos a hacer un análisis tanto de la misión, visión y de los valores que rigen la organización para tratar de alinearlo a los temas de responsabilidad social. En la columna de la izquierda, donde podemos encontrar los ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo,
qué actividades o funciones desarrolla o desempeña su organización, y en la columna de la derecha yo establezco cuál es la situación actual. Esto es a manera de diagnóstico. Luego, para quién desarrolla o desempeña actividades y funciones, igual la situación actual. Y así vamos llenando cada una de las columnas y de las filas de esta tabla para poder ir identificando cómo vamos a alinearlo a los objetivos de la organización con los criterios de responsabilidad social. Luego vamos a enunciar los valores de la organización. Generalmente estos ya están declarados por la alta gerencia, ¿verdad? Y nosotros a la par de eso vamos a anotar los principios de actuación de nuestra organización que reflejan ese valor. Los invito a que investiguen, que desarrollen el autoestudio, que busquen en las plataformas que diferentes organizaciones tienen en materia de responsabilidad social algunos reportes de sostenibilidad o memorias de sostenibilidad que contienen los avances que muchas empresas y muchas organizaciones han logrado alcanzar una vez que han iniciado el camino de la responsabilidad social. Les puedo sugerir que visiten la plataforma de Pacto Global de Naciones Unidas, realicen filtros por país, por sector y por tamaño de empresa para que puedan encontrar posibles aliados suyos, socios comerciales, clientes que ya están gestionando sostenibilidad, que ya están gestionando la responsabilidad social, y ellos lógicamente van a empezar a enfocarse en que aquellas empresas y organizaciones con las que su empresa o su organización está teniendo alguna relación comiencen también en la implementación de la responsabilidad social como parte de su gestión, pues ese es uno de los focos de la responsabilidad social y uno de los focos también de la ISO 26000. Para nosotros poder lograr un mayor impacto y lograr contribuir con el desarrollo sostenible, con la gestión de esos impactos y la generación de valor compartido, es necesario que empecemos a identificar las buenas prácticas de otras organizaciones para nosotros replicarlas y buscar cómo apoyarnos en otros que tienen tal vez más experiencia y que también ya tienen algún vínculo con alguna organización de responsabilidad social que les pueda apoyar en este proceso. Vamos a continuar en otras 2 sesiones revisando cuáles son nuestras partes interesadas, por qué son importantes, cómo estas participan en la cadena de valor y su importancia en la cadena de valor, así como el análisis de los temas críticos o de materialidad. Muchas gracias y nos vemos más tarde.